Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a revisar un tema muy importante dentro de la materia que se llama malformaciones congénitas. ¿Pero qué son las malformaciones congénitas? Pues son anomalías anatómicas existentes cuando una persona nace. Puede tratarse de trastornos macroscópicos o bien microscópicos. Pueden estar en la superficie o dentro del cuerpo. Es importante resaltar una disciplina o una rama de la embriología que se encarga precisamente de estudiar las malformaciones congénitas o el desarrollo anómalo humano, que se llama teratología. La clasificación de las malformaciones genéticas, pues básicamente vamos a dividirla en aquellas malformaciones que tiene que ver con factores genéticos y aquella que tiene que ver con factores ambientales. Dentro de las causadas por factores genéticos tenemos las anomalías cromosómicas numéricas, las anomalías estructurales y los genes mutantes. Y dentro de todos los factores ambientales como causantes de las mismas tenemos algunos periodos de sensibilidad, los teratógenos, agentes, infecciones y radiaciones. Vamos a conocer una por una y algunos ejemplos de las mismas. Comenzamos con los factores genéticos. Este tipo de anomalías, pues como su nombre lo dice, pues son heredados. Y aquí tenemos, ya habíamos dicho, si nos rezamos un poco, que tenemos las anomalías cromosómicas numéricas, las estructurales y los genes mutantes. Vamos a revisar las anomalías cromosómicas numéricas. Como su nombre lo dice, ¿en qué consiste? Todos ya sabemos o sabemos que el ser humano tiene 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 pares son somáticos y tenemos un par sexual, ¿verdad? Si somos mujeres, pues ese par sexual es XX. Si son hombres, pues los hombres van a tener XY. Como su mismo nombre lo dice, son pares. Todos los cromosomas están alineados en pares. Entonces, cuando hay una anomalía numérica, significa que no van a estar en pares. Y aquí tenemos tres tipos. Pueden ser que haya monosomía, que mono significa uno y somía pues es de cromosoma. Un cromosoma, que quiere decir que en vez de que un par esté precisamente en par, pues nada más va a tener un cromosoma. Aquí vamos a poner un claro ejemplo que es el famoso síndrome de Turner. El síndrome de Turner, cromosómicamente hablando, es un síndrome que se caracteriza porque el cromosoma sexual, en vez de ser XX o XY, pues viene siendo X0. O sea, nada más tiene un cromosoma X y luego nada. Este síndrome es un síndrome que pasa en las mujeres. No existen las células de los varones normales o en las mujeres les falta un cromosoma sexual. ¿Qué sucede aquí? Lo que provoca esta enfermedad, aquí tenemos un ejemplo de síndrome de Turner. Las características principales es que pueden tener párpados caídos, pueden tener el ojo perezoso, a eso se le llama el párpado caído, las orejas más abajo de lo normal, mandíbula pequeña, cuello ancho y corto, un tórax que puede estar ancho, pueden presentar escoliasis, que la escoliasis es cuando tienen la columna vertebral inclinada un poco hacia un costado, pueden tener brazos en los que el codo se extiende más de lo común, pueden tener ausencia de la cuarta o la quinta articulación de los dedos, se les hinchan comúnmente las manos y los pies, hay unas uñas angostas en los pies y manos. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que el par sexual esté X0? Pues sí, físicamente es una mujercita, pero anatómicamente o fisiológicamente esa mujer no tiene ovarios. Tiene un sistema reproductor, pero no tiene ovarios. Entonces, al no tener ovarios, pues no va a poder producir óvulos y evidentemente esa mujercita pues va a ser estéril toda su vida. Tenemos la trisomía, trisomía cromosomas, acuérdense. Lo normal es tener pares de cromosomas. En la trisomía pues hay tres. Aquí el ejemplo más claro tenemos el síndrome de Down, que específicamente en el cromosoma par 21, en vez de haber dos cromosomas, hay tres cromosomas y provocan pues el famoso síndrome de Down, que es un síndrome caracterizado por retraso mental, los niñitos generalmente pues tienen una piel más áspera, manos chatitas, ojos rasgados,
la lengua más grande de lo normal, por eso las personas con síndrome de Down siempre tienen su lengüita de fuera, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo de síndrome de Down. Y la tetrasomía y pentasomía, tetra es 4, penta es 5. Este tipo de anomalía cromosómica lo que va a provocar es que haya un retraso mental en las personas que lo presentan. No significa que los cromosomas sexuales aumenten características masculinas o femeninas, más bien específicamente en el cromosoma sexual hay 4 o 5 cromosomas que van a provocar más que otra cosa pues un retraso mental. Tenemos también las anomalías estructurales. Ya vimos las numéricas que tienen que ver con el número de cromosomas. No son 2 como comúnmente debe ser. Puede haber 1, 3, 4, 5. Y las anomalías estructurales pues son anomalías que tienen que ver con piezas rotas de cromosomas. O sea, en vez de que haya cromosomas, los cromosomas pues ya sabemos que forman como una X porque son las cromátides. Entonces, a vez de que haya un cromosoma formando una X, pues va a haber cromosomas o piezas rotas. Generalmente esto es resultado de factores ambientales como radiaciones, medicamentos, virus. Eso pues va a depende de la pieza rota que precisamente está en el cromosoma. Y tenemos los genes mutantes, que esto generalmente pues son factores que se heredan según las leyes de Mendel. Aquí tenemos 3 ejemplos, que es la acondroplasia, que es este ejemplo que tenemos aquí. La acondroplasia no es otra cosa más que el enanismo, como coloquialmente lo conocemos. ¿Qué pasa con las personas enanitas? El término correcto o científico es acondroplasia. Las personas enanitas tienen sus extremidades más cortas de lo normal, se caracterizan por tener una cabezotota, pero si nos damos cuenta el tronco de su cuerpo es igual a una persona adulta, lo único que tienen corto son las extremidades. La polidactilia, poli es varios, dactilia es de dedos, entonces la polidactilia es que en vez de tener 5 dedos en cada pie y en cada mano, pues tenemos más de 5, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo. Y la microcefalia, pues la microcefalia, aquí tenemos un ejemplo de microcefalia en donde pues micro significa pequeño y cefalia pues es céfalo de cerebro. Entonces, ¿qué sucede con la microcefalia? La microcefalia es cuando el niño nace con un cerebro más chiquito. Generalmente la microcefalia pues va a llevar a que la persona tenga retraso mental. Por lo general son personas que no sobreviven meses al nacer. Tenemos ahora los factores ambientales, ya vimos los genéticos, los que se heredan, vamos a ver los ambientales, los que son provocados. Aquí tenemos periodos de sensibilidad en donde tenemos que tomar en cuenta que las primeras 2 semanas en donde se fecunda y hay gestación, pues la implantación del blastocito puede ser interferida, ¿sí? Y esto puede llevar a que muera el feto o el embrión. Eso sería el periodo de sensibilidad. Muchas veces nos damos cuenta que estamos embarazados, podemos hacer cosas como fumar que nos llevan a precisamente que en el periodo inicial de gestación pues nuestro bebé sufra daños. Teratógenos. Teratógenos pues estamos hablando de aquellos agentes que van a producir malformaciones durante el embarazo. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo los agentes andrógenos, que esto es cuando la mujer en el periodo gestacional le administran progesterona sintética, por ejemplo, para impedir un aborto. Cuando una persona tiene amenaza de aborto, generalmente el ginecólogo receta progesterona. Esa progesterona pudiera ser un agente teratógeno para el bebé y provocarle un retraso, etcétera, o una malformación congénita. Los antibióticos están contraindicados en el embarazo, ¿verdad? Pero a veces es necesario medicar a las personas que tienen una infección porque no podemos dejarlas con la infección porque puede pasar al bebé a través de la placenta, pero también el antibiótico pues pasa a través de la placenta y le puede provocar ciertos trastornos, como por ejemplo el uso de antibióticos durante el embarazo hace que los niños salgan con problemas
de dientes, ¿sí? Antitumorales o agentes antitumorales. Vamos a suponer que una persona se embaraza y no sabía que tenía un tumor. Entonces el tratamiento para el tumor puede provocar malformaciones congénitas en el bebé. Y las drogas, evidentemente, pues aquí estamos hablando de drogas tanto legales como ilegales que atraviesan la placenta y van a dañar al bebé. Tenemos como otro tipo de factores ambientales los agentes infecciosos como la rubiola. La rubiola, perdón, es un tipo de virus que antes se conocía como el sarampión alemán, si no mal recuerdo. Generalmente la rubiola sí es un virus que se puede atravesar la barrera o la placenta en el bebé y provocarle grandes daños. Y evidentemente las radiaciones, si nosotros nos sometemos a radiaciones y no sabemos que estamos embarazadas, pues esas radiaciones pueden provocar casi 100% segura una malformación en el bebé. Hasta aquí terminamos con las malformaciones congénitas. Muchísimas gracias por su atención.